Buenos días, ¿cómo están? Les estamos dando la bienvenida a Panorama Informativo hasta las 9 juntos a Yami Silva. Los vamos a estar acompañando en una jornada que es cierto, no está fría porque a esta hora tenemos 11 grados 4 décimas y la temperatura máxima va a ser, escuchen bien, de 21 grados en esta jornada, pero hay avisos, información a la población que ya vamos a estar repasando junto a Yami, pero hasta las 9 los vamos a estar acompañando, eso es lo importante. ¿Cómo estás, Maggie? Buen día para vos y también para todos los oyentes. Debo decirte que me confundí un poco con el día en el que estábamos ahora, cuando abrí la página de Inumet, porque yo ya había visto que el aviso que vamos a dar ahora, que ya aprovecho a darlo, que ayer Inumet emitió un aviso por tormentas fuertes, puntualmente severas y también lluvias para el jueves y viernes. Pero claro, abro la página de Inumet y el aviso me dice que es de ayer. Y me dice, bueno, durante la madrugada del jueves 16 y quedé... Pará, ¿en qué día estoy? Hoy es miércoles, es martes, ya es jueves 16, no, como que tuve, no sé, capaz que es la hora también. Hoy es miércoles 15. Hoy es miércoles 15 de julio de 2026. Sí, por las dudas. Por las dudas hay que Claro. recalcarlo. Nunca está de Bien. más hacerlo. Muchas veces nos despertamos y estamos un poco confundidos de en qué día estamos, sobre todo con esta temperatura. No veníamos de días muy, pero muy fríos y bueno, de repente te dicen máxima 21 grados y sorprende un poco. Puede confundir, porque en pleno invierno quizá no es Y- tan común, a menos, bueno, por esos fenómenos que El se dan. veranillo de San Juan Exacto. atrasado, viene con cierto delay. Bueno, les contamos entonces sobre este aviso a la población que emitió el Inumet, que ya mi recién decía, tormentas fuertes, puntualmente severas y también precipitaciones copiosas. Y se señala que desde la próxima madrugada y durante el viernes, o sea, entre jueves y viernes, un frente cálido comenzará a afectar el litoral oeste y se va a desplazar progresivamente hacia el resto del país. Esto va a favorecer la ocurrencia de tormentas fuertes, como decíamos, puntualmente severas y también precipitaciones abundantes. Se esperan que los acumulados de lluvia más significativos en la franja centro, este y norte, con valores de entre 40 y 80 milímetros, pudiendo registrarse acumulados puntualmente superiores. Y también hay extendido hacia sábado y domingo, Yami. Sí, porque entre el sábado 18, el domingo 19 y también hasta la tarde del lunes 20, o sea, va a trascender un poco el fin de semana, ya a comienzos de la próxima semana, bueno, un frente semiestacionario va a afectar principalmente el norte del país, que es lo que yo me estaba preguntando ahora, si va a ser en todo el país. Lo que dice el aviso de Inumet es que en el fin de semana va a ser sobre todo en el norte del país, con tormentas fuertes y precipitaciones copiosas. Y bueno, los acumulados más importantes se estiman entre 60 y 100 milímetros, perdón. Y en el norte del país también pueden oscilar entre 80 y 120 milímetros, con valores también puntualmente superiores. Esto es importante también de decir, que en las zonas donde va a afectar este aviso por tormentas fuertes se pueden registrar vientos, rachas de viento muy fuertes, caída de granizo y también una intensa actividad eléctrica, así que como siempre a tener las precauciones correspondientes. Esto igualmente no es una alerta amarilla como a veces el Inumet emite, sino que es un aviso. Claro, esto es lo que va a ir pasando. Seguramente sobre la hora, si se ve que son tormentas significativas, que pueden ser fenómenos que pueden tener algún tipo de daño, lo que sí se hace es emitir más sobre la hora una alerta de algún tipo de color, ¿no? Puede ser amarillo, puede ser naranja. Bueno, va a depender entonces de lo que ocurra en las próximas horas. Sí estaba pensando en los acumulados, ¿no? Que si en ese periodo se habla de, perdón, de hasta 120 kilómetros, 120 milímetros, es el promedio nacional prácticamente 100 milímetros lo que puede llegar a llover en un mes. Sí. Entonces va a tener en cuenta ese aspecto y por eso lo señala el Instituto Uruguayo de Meteorología en estas últimas horas. También repasar las temperaturas a nivel país, que son bastante más elevadas que las de ayer incluso, ¿no? Con temperaturas de 11, 10, 8 grados. Creo que los departamentos que están con un poquitito más de frío, ese límite así entre Rivera y Tacuarembó, son los que están con 2 grados 9 décimas a esta hora. Sí se puede registrar un poco más de frío. En Cerro Largo también 3 grados 2 décimas. Pero el resto del territorio, ya les digo, sobre todo esta franja, les diría que desde el norte, párense en Artigas, bajen todo por el litoral, franja costera, Montevideo, Maldonado y siguen hacia el este. Bueno, las temperaturas son entre 8 y 11 grados. Así que buena temperatura para el frío que estaba haciendo. Sí, y hoy, sobre todo en la mañana, y en la tarde también van a haber rachas de hasta 40 kilómetros. Sí, ya se sentía el viento hasta Sí. ahora. Por eso digo, no hace tanto frío, pero bueno, si te quedas parado un ratito en la calle vas a sentir
un poco más la temperatura por debajo de lo que marcan los termómetros. Saludar como siempre lo hacemos a todos quienes nos están siguiendo y escuchando, sintonizando a través de la 97.9 FM aquí en Montevideo, la 102.5 FM en Maldonado, en Colonia, la 90.9 FM a quienes nos están esperando desde tempranito en el canal de YouTube de La Diaria. Muchas gracias también por estar así del otro lado, que además nos están viendo y verán la noche cerrada que es todavía, y a quienes nos están sintonizando también por la página de La Diaria. Tengo novedades, Yami. A ver, ¿tiene que ver con el amanecer? Sí, con el atardecer sobre todo. Se rompió esa armonía. 7:51 va a aparecer el sol y se va a ocultar 17:52. Es un minuto ganado. Bueno, de luz. Eso te iba a decir, yo siempre le encuentro el lado positivo a todo, así que lo voy a ver por ahí. Se rompe la armonía, pero por lo menos no fue para y 50. Ahí capaz hubiese sido un poco más triste porque hubiésemos perdido un minuto de luz, ¿no? Acá ganamos. Claro, vamos ganando, Exacto. vamos ganando. Siempre se va retrasando. Esperemos que el amanecer se siga adelantando. Que le copie el atardecer. Y el atardecer se vaya retrasando. Exactamente. Bueno, mucha información, noticias, novedades para compartir con todos ustedes. Ya les adelantamos que esta mañana vamos a recibir al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila. Vamos a abordar diversos temas de actualidad. La situación de los residenciales se impone, o establecimientos de larga estadía para adultos mayores, como se le conoce, los LPEM, que se han detectado irregulares, como el de la zona de la Unión. Desde la Asociación de Residenciales, por ejemplo, se señala que hay 2.000 personas que pueden llegar a estar en peores condiciones de las detectadas días atrás. Bueno, ¿qué medidas piensan adoptarse como urgentes, ¿no?, para combatir esta problemática? ¿Qué opinión tiene sobre el proyecto de Vamos Uruguay de tipificar el maltrato a ancianos con penas que pueden ser de prisión? Bueno, también, por supuesto, nos vamos a meter de lleno con el tema proyecto de rendición de cuentas y de los planes alternativos que se manejan desde el gobierno, bueno, para asegurar en definitiva el financiamiento de las transferencias para combatir la pobreza infantil. Desde la oposición se ha criticado, entre otros aspectos de estas transferencias, que el nuevo sistema sea efectivo. Bueno, también consultar si hay alguna opción y sobre todo teniendo en cuenta lo que se ha señalado, si no me equivoco, desde el Partido Colorado, creo que fue Pedro Bordaberry, que decía la cuestión vinculada a las tarjetas y cómo se puede llegar con efectivo, llegar a migrar hacia comercios de Brasil, ¿no?, cruzando la frontera, si no se establece, bueno, la pauta que sea con una determinada tarjeta que se puede comprar en locales comerciales de nuestro país. Sí, eso lo planteaban también, bueno, justamente la Asociación de Comercios de Rivera hace unos días. Y bueno, vamos a ver eso también, si finalmente este reclamo fue trasladado al Ministerio de Desarrollo Social. E incluso con esto que vos decías, May, del planteo de Bordaberry, vuelve algo que bueno, quizá hace un tiempo no se escuchaba esta cuestión de, bueno, si se da en efectivo el dinero a las personas, las transferencias, bueno, poner el ojo en qué se gasta, ¿no? Fue algo también que estuvo desde la oposición, que bueno, ahí imagino que hay diferencias entre el Frente Amplio y los partidos de la oposición, bueno, la visión que tienen sobre esto, así que también vamos a estar consultándole al ministro de Desarrollo Social. Y bueno, esto, o sea, hay un montón de otros temas que involucran al Ministerio de Desarrollo Social, justamente entre las prioridades que estableció el gobierno para esta rendición de cuentas, como por ejemplo la situación de calle. Entonces, bueno, a ver en qué se van a destinar estos recursos para la gente en situación de calle para mejorar esta situación. Y bueno, en caso de que la rendición de cuentas no salga, ¿qué podría pasar justamente con esto? Y también, bueno, si la primera estrategia nacional de calle que fue anunciada por el gobierno se podría aplicar si en estas reasignaciones que se está prevista que se hagan en la rendición de cuentas. Y también otro tema que, bueno, es más de actualidad, cómo se está trabajando también en el plan invierno en este momento. Sí, sobre todo con los días de frío intenso, con lo que señalábamos hace ya algunos días respecto a los fallecimientos, ¿no?, que se han registrado en las calles de nuestro país. Bueno, ¿qué pasa con los atrasos salariales de los trabajadores, ¿no? Que es un tema de los trabajadores tercerizados, debe aclarar, que la verdad es una gran problemática que se viene teniendo con retrasos de 2 a 4 meses en los salarios y que, bueno, hacen que las personas no puedan afrontar el día a día, ¿no? Cuando uno no tiene capacidad de ahorro y encima
no puede cobrar su salario. Bueno, es muy complejo poder ponerse en esos zapatos también. Sí, el viernes hay un paro justamente de los trabajadores tercerizados del MIES por este tema, así que bueno, vamos a estar consultándole a Sibila sobre eso y también esa mesa de trabajo que se hizo para intentar solucionar este tema, también a ver en qué está, si ha habido algún avance y cuál puede ser una posible solución. Los trabajadores planteaban, por ejemplo, la posibilidad de crear un fideicomiso, bueno, ver qué posibilidades hay para eso. Bueno, y hoy es miércoles, es día de la columna de nuestros compañeros Pablo Méndez y Antonio Ladra. Vamos a profundizar en un tema que recién mencionábamos, ¿no? Lo sucedido en este residencial de ancianos de la zona de La Unión y pormenores de la intervención policial que lograron, bueno, terminar detectando las condiciones en que estaban viviendo estas personas, que realmente, si uno lee, por ejemplo, la crónica de la diaria, es increíble que las personas pudieran estar así, ¿no? Algunos tirados en el piso, como se señalaba, con síntomas de desnutrición, pesando 30 kilos. La verdad, es un tema preocupante, el de la tercera edad y sobre todo los adultos mayores, ¿no? Sí, además cómo se conoce esta situación, ¿no? O sea, cómo sale finalmente a la luz y en esto de que fue un pedido de auxilio de las personas que estaban en ese residencial, que eso también habla de un montón de otras cosas, así que bueno, vamos a estar profundizando en ese tema en un rato. Bueno, vamos a repasar la vía de comunicación y atendiendo el reclamo de nuestro queridísimo Adrián, el taxista, que dice, ¿qué pasó? No se saludó a la comarca hoy, lo hice sin mencionarla, pero bueno, por supuesto, el saludo, el agradecimiento y los buenos días a la comarca que siempre está presente y que se hace sentir. No voy a decir se hace escuchar, pero se hace sentir a través de los mensajes. ¿Sabes qué estaba pensando ayer, Maggie? Porque hay gente acá que, este planteo quizá quedó en el 2005, pero bueno, lo voy a hacer igual, porque no estaba teniendo en cuenta que la gente puede agendar los números, pero iba a preguntar cómo se acordaban del número, si lo tenían anotado en alguna parte, pero a medio camino del pensamiento dije, no, se agendan los Una números. centennial preguntando. Sí, no. Increíble, pero bueno, lo voy a recordar para que lo anoten en una libretita. Nos pueden escribir al 099-891-888 y nos pueden contar esta cuestión. Mirá, capaz tiene sentido lo que venía planteando porque a mí me cuesta mucho agendar números. Tengo un problema con eso. ¿Viste? Los tengo y después no agendo y no encuentro nada. Pero viste que ahora poner de repente, no sé, si fuera para acá es la diaria o diaria, bueno, claro. y te va Sí, o pones comarca y te va a aparecer algún debe haber mensaje. gente mucho más práctica que yo, seguro, segurísimo. Pero bueno, nos pueden contar. Quiero confesar algo. Ya a mí me llena de vida a esta hora de la mañana. Es una bocanada de aire fresco estar con ella sentada acá en esta mesa todos los días. Vamos a comenzar a repasar las principales noticias sin más porque ya pasan 16 minutos de las 7 de la mañana. De 7 a 9. Panorama informativo. Conducción: Maggie Correa y Yamila Silva. Análisis de Antonio Ladra. Panorama informativo. Titulares. Bueno, vamos a comenzar con el desarrollo de las principales novedades a esta hora. Desde el Frente Amplio afirman que la supresión de vacantes en el Estado planteada en la rendición de cuentas se evaluará caso a caso. Tras la comparecencia de la Oficina Nacional del Servicio Civil a la Comisión del Parlamento que estudia la rendición de cuentas, el diputado del Frente Amplio, Alejandro Zavala, señaló en rueda de prensa que el debate se centró en la decisión del Poder Ejecutivo de recortar algunos ingresos de vacantes para financiar gastos prioritarios en el proyecto presupuestal. El diputado destacó que hay un esfuerzo del Poder Ejecutivo por apretarse un poco el cinturón para reasignar recursos para las áreas prioritarias y señaló que los recortes en vacantes se realizarán en todos los ministerios, salvo en la cartera de Relaciones Exteriores y en los cargos de policía y soldados. Ante la pregunta de si algunos ministerios podrían ver afectado su funcionamiento al no llenar las vacantes, Zavala dijo que la bancada oficialista va a analizar cada una de las propuestas de cada ministerio, priorizando que el financiamiento de las políticas prioritarias se mantenga, y agregó que si las vacantes no salen de los lugares donde está planteado, saldrán de otro lugar. Vamos con otros temas que también hacen a la realidad de la actualidad, ¿no? La ministra de Defensa, Sandra Lasso,
compareció en comisión por uso de blindados militares. En la Comisión de Defensa, la ministra explicó el alcance del convenio firmado entre los Ministerios de Defensa e Interior para utilizar vehículos blindados en operativos de patrullaje policial, y al término de la comisión, el diputado del Frente Amplio, Carlos Rodríguez, aseguró en rueda de prensa que a partir de las explicaciones que dio Lasso quedó meridianamente claro que no va a haber efectivos militares directamente implicados en el combate al delito. El diputado Frente Amplista dijo que el uso de estos vehículos permite una protección del personal policial que va a estar desarrollando esas acciones, que forma parte de un plan mucho más amplio, dado que no son solamente vehículos blindados, sino otro tipo de vehículos como motos, patrulleros que van a estar participando en estos operativos. El documento firmado entre ambos ministerios prevé el préstamo de hasta 12 vehículos blindados, y Rodríguez dijo que el Ministerio del Interior ya adquirió 5 vehículos que estarían prontos a llegar antes de fin de año. Señaló que por este motivo el convenio con el Ministerio de Defensa tiene un plazo de 6 meses, aunque puede ser prorrogable. El director de la oposición de la Agencia Nacional de Vivienda destacó el espíritu positivo de artículo de la rendición de cuentas y criticó dichos de Graciela Bianchi. El director de la Agencia Nacional de Vivienda, en representación de la oposición, particularmente del Partido Nacional, Alfonso Lerete, le envió 2 cartas al presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, en las que toma distancia de la posición que tomó su fuerza política sobre la rendición de cuentas. Sí, Lerete valoró positivamente el artículo 356 del proyecto presupuestal que autoriza al Poder Ejecutivo a exonerar a las cooperativas de vivienda del pago del IVA en la compra de materiales de construcción, y planteó la creación de un ámbito para discutir el apoyo a esa iniciativa. Por otro lado, Lerete se refirió a los dichos de la senadora Graciela Bianchi sobre la necesidad de cerrar TV Ciudad, algo que repasamos, a esto que dijo la senadora después de la pregunta de un periodista, y Lerete advirtió que la desaparición de un medio nunca puede ser una solución, pues atenta contra la pluralidad democrática y el sustento de trabajadores del sector. En esa línea señaló la necesidad de mantener una postura de absoluto respeto hacia el rol del periodismo y la estabilidad de quienes lo hacen posible. La diputada colorada Nivia Reich pidió retomar proyecto para incluir en el Código Penal el delito de maltrato a los adultos mayores. La iniciativa propone incorporar al Código Penal el delito de maltrato de los adultos mayores, que establece penas de hasta 3 años de penitenciaría para quienes ejerzan cualquier tipo de violencia física, psíquica, emocional, sexual, patrimonial o económica, abuso o trato humillante a un adulto mayor que esté a su cuidado, sea o no remunerado. Además, prevé la inhabilitación por 10 años de cuidadores y trabajadores de residenciales que ejerzan cualquiera de esos actos de violencia sobre adultos mayores residentes. Además, prevé declarar el 15 de junio de cada año como Día de Toma de Conciencia y Lucha contra el Abuso y Maltrato a la Vejez, a modo de manifestación expresa de oposición y condena al maltrato a ancianos. Sobre la inhabilitación a ejercer la profesión, Reich dijo a la diaria que muchas veces se clausura un establecimiento, pero a los pocos días y a 2 o 3 cuadras del propio lugar clausurado se está abriendo otro hogar con otro nombre, pero que trabajan de la misma manera. Señaló que existen cerca de 200 hogares con similares características al que se cerró el fin de semana, que, como repasábamos, se encontraron personas mayores viviendo en condiciones indignas. El senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, dijo que el llamado a productores de María Dolores es la continuación de una farsa y la caída del idealismo fantasioso. El Instituto Nacional de Colonización lanzó un llamado para la instalación de 6 tambos en la estancia María Dolores, y el organismo comunicó los requisitos necesarios para poder competir por el acceso al arrendamiento de las fracciones del campo de 4.400 hectáreas, como por ejemplo disponer de al menos 60 vacas en ordeñe o su equivalente. En diálogo con la diaria, el senador nacionalista Sebastián da Silva calificó el reciente llamado como la continuación de una farsa y recordó que el gobierno había informado que se instalarían 16 tambos. Da Silva apuntó que el capital que se exige para participar del llamado, que son 60 vacas, implica tener entre $120.000 y $140.000, y en ese sentido dijo que es de esperar la llegada de productores lecheros que ya trabajan en un tambo arrendado, y en ese caso la diferencia sería que pasarían a ser colonos, lo que no mueve la aguja de la actividad lechera nacional. Para el diputado colorado Carlos Ridstrom, eso sorprende a quienes no conocían los llamados de colonización, o quizá, aparte de los que se tomaron la compra de la estancia con el idealismo fantasioso que planteaban de tierra para el que la trabaja. Entre otros temas, y volvemos al Parlamento, senadores del Frente Amplio presentaron un proyecto para establecer los juicios por la verdad. Se trata de un procedimiento judicial especial destinado a esclarecer violaciones graves a los derechos humanos sin imponer sanciones penales. La iniciativa busca garantizar el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad,
priorizando casos como desapariciones forzadas, torturas y otros crímenes de lesa humanidad. Sus impulsores sostienen que también podría extenderse a otras violaciones graves a los derechos humanos. El proyecto prevé audiencias públicas, habilita que la prueba obtenida pueda utilizarse en futuras causas penales y crea un observatorio de la verdad y la memoria para difundir los resultados y promover políticas de memoria, verdad y reparación. Además, establece que este tipo de juicios se podrán promover cuando los procesos judiciales ordinarios no hayan concluido con sentencia definitiva por falta de requisitos procesales. El senador frente amplista Eduardo Brenta explicó que en estos casos no se persigue una acción penal, pero de todos modos sí se puede constituir pruebas que eventualmente puedan dar objeto a otro juicio penal o puede aportar elementos para otro juicio. Entre otros temas, el Ministerio de Salud Pública anunció la financiación de 42 proyectos comunitarios de salud mental con una inversión de 34 millones de pesos. De 139 propuestas comunitarias recibidas, el Ministerio anunció que financiará 42, provenientes de 16 departamentos, pero aplicables en todo el país. Los proyectos fueron evaluados considerando distintos criterios vinculados tanto a su calidad técnica como a su viabilidad de implementación. También se valoró la fundamentación y relevancia de cada iniciativa, incluyendo la definición del problema abordado, la justificación de la pertinencia de la intervención y su alineación estratégica. El anuncio se da en el marco del inicio de una nueva etapa de Acción País, un proyecto a través del cual el gobierno busca la implementación de la Ley de Salud Mental aprobada en 2017. La ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, destacó el valor de la comunidad en la implementación de la ley y expresó que nadie cuida mejor a la comunidad que la propia comunidad cuando cuenta con el apoyo, las herramientas y la financiación del Estado. Vamos ahora con temas vinculados a la educación. Carlos Battiani, director del Instituto Pasteur, aceptó ser propuesto rector de la UTEC. Sí, aún resta que el Poder Ejecutivo concrete el envío de la propuesta a la Cámara de Senadores, que debe aprobar la venia por 2/3 de votos, pero es casi un hecho que el investigador y el actual director del Instituto Pasteur de Montevideo será confirmado como rector de la UTEC. Sí, básicamente haciendo algunas averiguaciones, cuando ya se da a conocer y se publica en redes sociales por parte del ministro, era un hecho que ya había cierta comunicación y cierta aceptación también. En una conferencia realizada en el Ministerio de Educación y Cultura, justamente José Carlos Maía, titular de esa secretaría, hizo referencia al apoyo y la buena valoración que tiene la UTEC en todo el sistema político y también en la sociedad uruguaya. Por su parte, Battiani dijo que aceptaba la propuesta para ser rector con placer, responsabilidad y honor e hizo referencia a la historia de la UTEC, que tiene 13 años de existencia, y recordó que nació con el propósito de descentralizar la educación universitaria y por lo tanto de democratizar el acceso a ese nivel. Vamos ahora con una mirada a futuro. Tecnología desarrollada en Uruguay logra acelerar hasta un 50% la germinación de semillas. Sí, un equipo de investigadores de la Universidad Tecnológica, justamente en colaboración con la Universidad Antonio Nariño de Colombia, utiliza campos magnéticos para acelerar la germinación de las semillas. Esto significa que broten antes y que las primeras plantas sean más vigorosas. Antes de sembrarlas, las semillas se colocan durante un tiempo determinado dentro de un dispositivo que genera un campo magnético controlado. Después se plantan como cualquier otra semilla. La investigación, que combina ingeniería física, mecatrónica y agroambiental, logró reducir aproximadamente a la mitad el tiempo de germinación del tomate y obtuvo resultados alentadores en especies nativas como espinillo y butiá, una palmera cuya reproducción suele presentar grandes dificultades. Si esa ventaja se confirma a gran escala, los productores podrían obtener cultivos más uniformes, reducir tiempos de producción y utilizar menos recursos como agua y fertilizantes. Bueno, Yami, una novedad que tenemos que ampliar, ayer lo mencionábamos brevemente, finalmente imputaron al hombre que amenazó al ministro del Interior, Carlos Negro, mediante una llamada del 911 y aguardará la investigación en prisión por 120 días. El imputado confesó que había consumido drogas antes de realizar esta llamada. Esto es lo que está señalando, reiteramos, subrayado por estas horas. Pero bueno, ayer cerrábamos panorama informativo con esta información. Hoy se confirma entonces que Fiscalía decidió imputarlo y que, bueno, mientras se realiza la investigación, este hombre permanezca en prisión preventiva. Cotización de la moneda. Presenta Gales para su servicio de cambio de moneda.
El dólar 38.90 a la compra, 41.30 a la venta. El peso argentino 0,020 a la compra, 0,040 a la venta. El real 7.35 a la compra, 8.60 a la venta. Y el euro 44.55 a la compra, 48.50 a la venta. Presentó Gales, 50 años. El cambio te favorece. 7 de la mañana con 28 minutos. Son muchísimos los mensajes que vamos a repasar en un ratito y que nos vienen llegando a través del 099 891 888. Muy bien, ¿vieron, Yami? Lo tiene así y ustedes ya lo tienen anotado en una libretita ahí a mano, si no lo agendaron previamente en su celular. O en un papelito pegado. En la heladera. Ahí va, con exacto. el imán, ahí está. Hacemos la pausa y ya repasamos las principales noticias internacionales. Lo que dejó la eliminación de Francia en una fecha tan especial, 14 de julio, toma de la Bastilla, comienzo de la Revolución Francesa. No lo quise decir ayer porque dije no voy a secar a Francia, pero bueno, la verdad, Nada esperado. la verdad era mi candidato Francia para Sí. que saliera campeón. Sí, veremos qué sucede hoy. Vamos a ver, Argentina e Inglaterra ya les vamos a estar contando detalles, ya volvemos. Prevení problemas de audición. Evita usar auriculares a volumen alto por tiempo prolongado. Alterna con otros dispositivos. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Última oportunidad para ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Hasta el 30 de octubre, accedes a convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas. Informate por el 1828 o a través de imcanelones.gov.uy. Nunca fue tan fácil ponerte al día. No pierdas esta última chance. Canelones, avanza con la gente. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Una conversación informada. La Diaria Radio 97.9. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros. En La Diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 20% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo: El Yelmo de Mambrino, La Lupa, Librería América Latina, Moebius, Club Cultural Charco y Amazonia. Leer tiene beneficios. La Diaria. Florencia Núñez presenta Década y Media. Una gira por los teatros más emblemáticos del país para celebrar sus 15 años de trayectoria. Con un gran cierre el 18 de octubre, por primera vez en el Auditorio Nacional del Sodre. Conseguí tus entradas en ticantel.com.uy y boletería de la sala. Invitan Bro, Ministerio de Turismo y Montevideo Portal. Internacionales. Pasan 32 minutos de las 7 de la mañana y les contamos que la justicia de Brasil le prohibió a Flavio Bolsonaro visitar a su padre por 90 días. La medida es una sanción por divulgar una carta del expresidente Jair Bolsonaro que tiene prohibida la utilización de redes sociales, pero el candidato a la presidencia afirma que la justicia busca interferir en las elecciones. Para contextualizar, esta causa judicial deriva del enfrentamiento del candidato ultraderechista a la presidencia de Brasil, Flavio Bolsonaro, con la esposa de su padre, Michelle Bolsonaro, que surgió
por desacuerdo sobre alianzas políticas del Partido Liberal que los dos integran. El expresidente Jair Bolsonaro intentó saltar la discusión a favor de su hijo con una carta escrita a mano en la que afirma que Flavio es su portavoz y su candidato, carta que su hijo replicó en redes sociales. Y para Alexandra de Moraes, el magistrado del Supremo Tribunal Federal que está a cargo del caso, la divulgación de esa carta viola una de las medidas cautelares impuestas al expresidente, que es la prohibición de hacer publicaciones en redes sociales. Vamos ahora con otros temas un poco más lejos. Una ola de calor dejó más de 8.300 muertes en 5 días en Alemania. Sí, la temperatura extrema que afectó a Alemania a fines de junio ha provocado 8.346 muertes más en apenas 5 días, según datos preliminares de la Oficina Federal de Estadística. Entre el 26 y el 30 de junio fallecieron 20.846 personas, muy por encima de las aproximadamente 12.500 que se esperaban para ese periodo. El país registró temperaturas récord de hasta 41,7 grados centígrados. Tremendo lo que está sucediendo en Europa. Las autoridades señalaron que el impacto fue especialmente grave por la duración de la ola de calor, que impidió el descenso de las temperaturas durante la noche y afectó con mayor intensidad a personas mayores y otros grupos vulnerables. El lunes 30 de junio se registró un récord de 4.724 muertes en un solo día, casi el doble de lo habitual. Especialistas habían advertido semanas antes que Alemania no estaba preparada para afrontar olas de calor prolongadas, que son cada vez más frecuentes por el cambio climático. Aunque las cifras son provisorias, el Instituto Robert Koch publicará una estimación más precisa que de las muertes atribuibles al calor. Todo indica que este verano ya superó los registros de 2018, que fue el peor año hasta ahora en ese indicador. Bueno, volvemos a la región. Amnistía Internacional alerta por la ayuda humanitaria tras el terremoto en Venezuela. La directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional, Valentina Ballesta, brindó una entrevista ayer a la mañana de La Diaria en la que abordó la situación humanitaria en Venezuela a pocas semanas del doble terremoto que afectó a dicho país el 24 de junio y que, según las últimas cifras oficiales, costó la vida de unas 4.300 personas. Ballesta tildó la cifra de fallecimientos proporcionada por el gobierno venezolano como bastante conservadora con respecto a la magnitud de los eventos que afectaron al país caribeño. La integrante de la ONG recordó que existen estimaciones extraoficiales que refieren que hay entre 50.000 y 60.000 personas de las que se desconoce su paradero, mientras que otras 17.000 perdieron su hogar. En esa dirección, Amnistía exhortó a la comunidad internacional a reforzar el apoyo humanitario ante una crisis que agrava la situación que ya atravesaba el país. La organización advirtió que la respuesta humanitaria tras los terremotos enfrenta serias dificultades por problemas de capacidad, coordinación y obstáculos para el ingreso y la distribución de la ayuda. Deportes. Bueno, y tenemos que hablar de esta recta final. España es la primera finalista del Mundial. Sí, la selección española le ganó bien a la francesa, que no tuvo un buen partido y que cayó por tercera vez consecutiva en un duelo eliminatorio ante la Roja. Un gol de penal de Mikel Oyarzábal en el primer tiempo y otro de Pedro Porro al inicio del segundo dejaron sin respuesta al equipo de Didier Deschamps, que pareció falta de confianza para ir a buscar el partido. Pasando raya, la Francia, que parecía invencible, se chocó una vez más con su kriptonita. España jugó su mejor partido ante el mejor rival y ahora quiere ir por la Copa del Mundo, como lo hizo la última y única vez que llegó a la final con aquel cuadro de 2010 en Sudáfrica. El partido que definirá el título mundialista será el domingo que viene en el MetLife Stadium de Nueva York a las 16 horas de nuestros relojes. Voy a decir algo, creo que el foul que hace el lateral francés para Lamine Yamal, si no me equivoco, fue un error tan infantil. Igual son de esos errores en el fútbol que no puedes creer que se dé así un penal a los 20 minutos del primer tiempo, 20 y poquito. Después fue como que ya no pudo salir de ese momento, se le lesionó el central de ellos, el zaguero central de ellos, que también era una cosa que no le pueden pasar más cosas de cuando arranca el segundo tiempo, que bueno, no le salió nada a Francia. Esos partidos donde te sacan
Bueno. Sí, yo lo vi muy por arriba, de reojo, pero creo que no fue al segundo gol, que se lo vi a Mbappé haciendo como, viste, levantando Dale, sí, claro, sí. como dando ánimo. No, estaba pensando en estos errores infantiles que, bueno, quizá te arruinan un partido. Totalmente. Y que no lo hablamos esto, Maggie, del partido de Noruega-Inglaterra. Ese empujón que hace Erling Haaland a un jugador inglés que termina con la anulación del gol, ¿no? Que creo que ningún jugador espera que, no sé, en el momento... Yo no lo hubiera cobrado ese favor. Bueno, eso es distinto. si me preguntás a mí, yo te diría que no también. Pero bueno. Bueno, y seguimos hablando del Mundial, porque la rivalidad histórica entre Argentina e Inglaterra se traslada ahora a la semifinal. Sí, el último boleto para la final del Mundial del Fútbol se jugará esta tarde en Atlanta entre las selecciones inglesa y argentina, que se van a enfrentar a las 16 horas. El partido, por su peso histórico, se parece a un clásico, aunque el entrenador Lionel Scaloni intentó bajarle el peso extrafutbolístico al cruce, diciendo que es solo un partido de fútbol. Recordemos que los dos países estuvieron en guerra por las Malvinas hace aproximadamente 40 años, una herida que sigue abierta y genera una rivalidad imposible de disimular. Incluso en mundiales hubo 5 antecedentes calientes antes y después de la disputa por las islas. En términos futbolísticos, Argentina llegó a semifinales con más dudas que certezas, por eso Scaloni tiene dudas en el equipo, sobre todo en la posibilidad de mantener la figura táctica. Los europeos, por su parte, intentarán imponerse desde la potencia física y la calidad de sus atacantes. La velocidad por las bandas podrá ser fundamental ante una selección que no ha estado firme defensivamente. En Uruguay el partido será emitido por Canal 5, por televisión abierta y por Antel TV de forma gratuita para usuarios de telefonía fija y móvil de Antel. También transmite DirecTV, todos los cableoperadores. Por streaming lo pasará Disney+ y DirecTV. Bueno, y hablando justamente de la final del mundo, que hoy se va Contame todos los a detalles, definir, sí. Esta ceremonia del domingo va a tener música, cine y estrellas. Maravilloso. Para cerrar el capítulo de la final de la Copa del Mundo, la FIFA confirmó los detalles de la ceremonia de clausura, este evento de gran magnitud que se hará en la previa de la final que definirá el campeón. El espectáculo va a comenzar 13:30 horas, 14:30 horas local, al revés, 13:30 local, son las 14:30 de nuestro país, 1 hora y media antes del inicio del partido. Según informó la organización, el show va a contar con las actuaciones de la italiana Laura Pausini, la estadounidense Nicole Scherzinger, el británico Robbie Williams y el streamer Speed. Además, la cantante y actriz estadounidense Jennifer Hudson, ganadora de los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony, interpretará una versión especial del himno nacional de Estados Unidos en la previa del encuentro. Entre los invitados confirmados también estará el actor Tom Cruise, aunque la FIFA dijo que en los próximos días se anunciará otras figuras que estarán en el escenario. No se me esperaba Shakira de nuevo. Bueno, fue la canción del Mundial. Sí. Estuvo cuando abrió, en la apertura, en el show de apertura, ¿no? Sí, no sé, pero me imaginaba que iba a estar de nuevo, no sé por qué. En mi interior, claro, en el show del entretiempo, bueno, como en el Super Bowl. Ahí va. Es verdad que es en Estados Unidos, en New York. Sí, tiene muchas características estadounidenses el Mundial. Bueno, o la ceremonia, la final, quiero decir. Exacto, sí, tiene un condimento especial, sí. Toque muy norteamericano. Les cuento que hay un amanecer. Si no están prendidos, no sé, mirando la compu, si están preparando el desayuno, asómense a una rendijita que tengan una ventana, algo que puedan ver el cielo, porque hay un amanecer hermosísimo. Realmente acá en Montevideo seguramente se replica a nivel país y ustedes nos pueden enviar esas imágenes que luego de esta pausa vamos a estar compartiendo junto a todos ustedes. Ya volvemos. Llegó el yogur. Rico, cremoso, con 11 gramos de proteína y probióticos. Probá el yogur. En sus dos versiones, natural y sin azúcar. El yogur griego más uruguayo es de Conaprole. Buen día, acá Leo desde Colonia, los escucho siempre desde el laburo, gracias por la compañía todas las mañanas, y aprovecho a mandarle un saludo a mi mejor amiga Belu, que estoy esperando que me venda el Swift. Dale, Belu, dale. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva al tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Campaña de bien público en el marco del artículo 50 de la Ley 20.383.
Tener hijos e hijas que van a clase es como ir a clase de nuevo. Nos levantamos temprano, desayunamos a las apuradas para no llegar tarde. Corremos el bondi, con frío, con lluvia, con sueño. Hacemos los deberes de noche. Estudiamos para los escritos. Preparamos la maqueta. Marchamos en matemática, pero salvamos geografía. Actuamos de prócer, de china, de árbol. Estamos el primer día y en el último también. Cada día de clase aprenden, comparten, crecen y sueñan. Tu esfuerzo vale la pena para que digan presente. No faltar a clase hoy es una oportunidad para mañana. Es un mensaje de Presidencia de la República, ANEP, UNICEF, Ministerio de Educación y Cultura y Ceibal. Hola, ¿estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en la Diaria Radio 97.9. En Alcance Servicio de Compañía cumplimos 30 años cuidándote. Sumate vos también a la tranquilidad de contar con Alcance. Afilíate ahora con 3 meses gratis y 12 meses con un 50% de descuento llamando al 0800 2902. Alcance 30 años. Amamos cuidarte. Tengui. Tengui. Falti. ¿Y un abrazo? Tengui. Este mes de papá, sorprendelo con los mejores planes. Regálale el nuevo plan móvil a solo 632 pesos por mes por un año. Tiene WhatsApp gratis, llamadas ilimitadas a destinos Antel y 50 gigas para disfrutar gratis desde donde esté y en la mejor red. Antel, el futuro lo creamos juntos. Se termina el Mundial y lo vivimos en la Diaria Radio. Este sábado desde las 15, programa especial, la previa y el análisis de las selecciones finalistas, el camino recorrido y qué podemos esperar del partido más importante del año. Y el domingo desde las 15, la gran final. La gran final. Con el relato de Martín Rodríguez, la conducción de Sofía Romano y el equipo de Por Decir Algo y Deportes de la Diaria. Subí el volumen. Subí el volumen. La Diaria Radio está en el Mundial. Una presentación de Antel, DirecTV, Bro, Megal y UTE. Faltan 16 minutos para las 8 de la mañana y tenemos que repasar las noticias del segmento local de la Diaria. Vamos a comenzar por Maldonado porque ADEOM denunció el continuismo clientelar en la Intendencia, ya que un total de 129 compensaciones por tareas diferentes al cargo y recontrataciones resueltas de manera unilateral por el intendente nacionalista Miguel Abella dejan de lado las esperanzas de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales generadas en 2025 tras la firma de un convenio colectivo inédito con la Intendencia de Maldonado. Según sostuvo el gremio en un comunicado emitido, la Administración no tuvo en cuenta ni los aspectos normativos ni los elementos de transparencia establecidos en el convenio colectivo. Federico Gauna, vicepresidente de ADEOM, declaró a la Diaria que el malestar es porque estas acciones llegan tras firmar un acuerdo para avanzar en la elaboración de un manual de descripción de tareas y hacer justicia con quienes tienen diferentes grados y diferentes sueldos, aunque cumplen funciones similares. Además, advirtió que estas decisiones afectan la confianza en el diálogo entre las partes y reclamó explicaciones a la administración departamental. Desde la Intendencia, en tanto, se defendió la legalidad de las compensaciones y se aseguró que responderán a las necesidades de funcionamiento de la administración. De acuerdo a las resoluciones a las que accedió la Diaria, la selección se inscribe entre las facultades de libre apreciación sobre la oportunidad o conveniencia de la acción administrativa. Nos vamos ahora a Salto. AFE apuesta a recuperar su patrimonio y proyecta el regreso del ferrocarril al litoral. La visita del presidente de la Administración de Ferrocarriles del Estado, Ernesto César, a Salto tuvo como eje la firma de un convenio de cooperación con el intendente Carlos Albizu en el marco de una estrategia que busca fortalecer el vínculo entre el organismo y los gobiernos departamentales para recuperar y dar nuevos usos al patrimonio ferroviario. En conferencia de prensa, César explicó que el acuerdo forma parte de una política impulsada por el actual directorio para poner en valor los inmuebles de AFE que hoy se encuentran subutilizados. Según señaló, el objetivo es que esos bienes generen beneficios no solo para el ente, sino también para la comunidad mediante proyectos coordinados por las intendencias. Si bien reconoció que al comienzo parecía complejo coordinar acciones con las 19 intendencias del país, destacó el trabajo conjunto de los funcionarios de AFE y de los gobiernos locales, y en ese sentido César dijo que pensaba que esto iba a costar muchísimo trabajo, pero que hoy por hoy están celebrando el convenio número 14 y con las restantes intendencias solo resta coordinar la
la firma. Vamos ahora a Colonia. Una reunión tripartita analizará despidos en la empresa FlexTem. La semana pasada, 10 trabajadores de la empresa FlexTem, dedicada a la producción de cannabis farmacéutico y productos derivados, ubicada en la zona franca de Colonia, Sacramento, fueron despedidos de manera conjunta y sin previo aviso. Los trabajadores denunciaron que la decisión de la empresa responde a la intención de conformar un sindicato para denunciar presuntas irregularidades laborales. Sin embargo, la gerencia comunicó que el cese es en el marco de una reestructuración empresarial. Los trabajadores organizados en el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Cannabis informaron de la situación al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. De forma urgente, el gobierno comunicó a trabajadores y a la empresa, convocó a una tripartita para el lunes 13. Sin embargo, la empresa solicitó postergar el encuentro para el jueves 16. Para Diego Gandaria, delegado de los trabajadores de FlexTem, está más que claro que lo realizado por la empresa fue represión sindical. Bueno, eso fueron las noticias del segmento local de La Diaria. May, nos están llegando muchísimas fotos que no sé cómo abarcar a este nivel. No sé cómo te parece arrancar como cronológicamente. Cronológicamente. Perfecto. Vamos por los primeros que nos estuvieron escribiendo desde tempranito. Apenas pasadas las 7, algunos decían: hola, buenos días, estamos siempre atrás de esta hermosa comarca, a pesar de que no lo informemos. El apoyo es incondicional. Arriba nos dice saludos, así que, bueno, por ahí vamos leyendo algunos de los mensajitos. Sí, nos escriben también desde Mones Quintela, en Artigas. Gerardo nos dice buenos días. Y una foto de, en realidad, un incipiente amanecer. Todavía no había amanecido por esas horas, así que le mandamos un saludo a Gerardo. También nos llega un video del amanecer, ahora sí un poco más próximo, que no tengo claro dónde es, así que capaz Jorge nos puede contar a ver de dónde está filmando este precioso amanecer. Buen día, querida comarca. Nos llega también una foto desde las alturas, desde un edificio del amanecer también. Podrá ser, igual me suena conocido ese lugar. No, ¿La zona? No me suena conocido, mentira. El video de Jorge, decís vos. No, el de la fotografía es de las alturas. Después nos dicen, bueno, buenos días, los escucho diariamente desde San José, hermosa radio y su gente es miel para mis oídos, dicen por acá y nos mandan saludos cordiales, les mandamos también un saludo a todos los oyentes y tenemos más mensajes, May. Sí, como todas las mañanas, acompañada por ustedes, y allí nos habían enviado una fotografía desde Nueva Helvecia, no sé si es alguien conocido, que dice buenos días, Maguillami. Bueno, sí, a mí me resulta muy conocida esa calle porque es mi casa en Nueva Helvecia. Así que sí, precioso, la verdad, precioso amanecer. Probablemente todo el país, se replicó en todo el país. Probablemente esa calle, no sé si alguna vez vi ese amanecer. Capaz o no te levantabas tan temprano. Bueno, o no le daba mucha bola capaz, sí. Pero bueno, nos siguen llegando más mensajes y mira, nos dice Andrés desde Río de Janeiro, sí, como todos los días, que nos manda una foto a las 6:30 de la mañana y Emi, y ya aprovecho a mandar un saludo a todo nuestro equipo, a Vale, a Emi, a Nati y a Mary que andan por ahí. Esta foto es de las 6:30 de la mañana en Río de Janeiro. Qué maravilloso. Bueno, y dice Andrés que estaba un poco fresco, pero bueno, él mandó una imagen de la temperatura que estaba pronosticada para hoy, creo que era entre 15 y 22, 23 grados, así que no está tan caluroso como uno puede tender a pensar que puede estar en Río. Por estas horas estamos en invierno de todas formas. Hay otro mensajito que lleva precioso desde Colón, dice: hola, buen día, Yami May, ese es mi amanecer desde Colón, al norte de Montevideo. Soy Marisol y les quiero agradecer por acompañar siempre mis despertares. Me encanta escucharlas en principio antes de prender la luz. Poco a poco sus palabras me acompañan a prepararme el desayuno y creo que hay una imagen, si la podemos... Ahí está. Y hoy recién escribo para decirles esto y compartir el lindo amanecer, como lo dijeron ustedes. Qué precioso mensaje, Marisol. La verdad, nos encantó. Muchas gracias por estar ahí del otro lado y por animarte hoy a contarnos también esto. Tenemos más mensajes. Nos dicen, buenas, amaneciendo por Malvin Alto. Ahora sí, me gusta cuando, yo sé que capaz que es mucho, pero me gusta cuando viene la foto y la referencia del lugar. Así lo podemos ubicar. Pero me gusta porque es de muchas partes del país, muchas partes también de Montevideo. Eso es lo lindo de estas fotos. Y a veces nos imaginamos que son zonas sumamente lejanas o más rurales, otros departamentos del país.
Acá, por ejemplo, Julia nos manda el amanecer en la Facultad de Veterinaria, que ya lo vamos a compartir también. La tonalidad del cielo, porque aparte cada minuto se va tornando distinto. A ver si la podemos compartir por allí también, la de Julia, que era la siguiente, que termina en 97, si no me equivoco. No, es la que termina en 19. Ahí está, la Facultad de Veterinaria. También acá llega un mensaje de Jorge que dice: buenos días, siempre el firme, complicado para la bici a causa del viento, pero se llegó bien a destino. Sí, les recordamos que va a ser una jornada sumamente agradable en materia de temperatura, 21 grados la máxima. Sí hay avisos a la población a partir de la madrugada del próximo jueves, o sea, mañana. Uno dice la madrugada del jueves, es en unos días, no. Es la próxima madrugada, no se confundan, por tormentas fuertes y también precipitaciones copiosas. Esto va a comenzar por el litoral oeste y luego se va a ir desplazando a todo el territorio nacional. Nosotros tenemos que hacer la pausa. Ya pasan 53 de las 7 de la mañana. En minutitos nada más vamos a tener aquí compartiendo una charla con muchos temas de actualidad al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila. Ya volvemos. Desarrolla las habilidades que estos tiempos exigen y transforma cada desafío en una oportunidad. La Escuela de Posgrados de la UCU te ofrece maestrías en Educación, Salud, Políticas Públicas, Ciencia de Datos y Estudios Organizacionales. Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay. Un mundo de oportunidades. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En julio, si tu número de cédula termina en 7, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU, estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. Estas vacaciones de invierno, ir al Solís es un gol. 7 espectáculos para divertirte y disfrutar en el Teatro Solís. 1930. Misión Futuro de Ruperto Rock and Roll. Las 4 estaciones de Vivaldi. Alfombras mágicas y las bichipelotas. La máquina del tiempo. Agua. El faro del fin del mundo. Y alfombras mágicas de paseo. Del 27 de junio al 12 de julio. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Teatro Solís. Intendencia de Montevideo. Hola, ¿estás pensando en el mundo? Estás bien, estás en la Diaria Radio 97.9. Estamos en todo lo que haces. Si te vas de vacaciones, planifica tu viaje. Carga tu auto en casa antes de salir y descarga la app UTE Mueve para conocer los puntos de carga de todo el país. UTE, avanzamos con energía. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Llega el Mundial y nos volvemos todos locos. Todos los partidos, la mayor cobertura y más de 1000 horas en vivo. Mira todo el Mundial por T-Sports, en DirecTV y T-Go. Suscríbete ahora llamando al 0800-3555. En Habitat resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitat.com.uy. En la edición de julio de Le Monde Diplomatique Uruguay, Donald Trump festeja los 250 años de independencia de Estados Unidos con mucho más que prepotencia. En el dossier sobre la ruleta de silicio, los mercados predictivos buscan cambiar el ciudadano por el apostador, amenazando la democracia. En la región, el Río de la Plata aparece en el radar de Palantir. Colombia se suma al escudo de los procónsules con De la Espriella, el Milei colombiano, y recorremos la ruta atlántica de la cocaína hasta África. Además, ¿hasta dónde cederán Ucrania y Rusia? India se mira en el espejo de Israel y el futuro incierto de las ruinas de Palmira. Suscríbete en lemonde.uy y recíbelo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria. Presenta
Carper, tu Chevrolet marca Carper. You get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You get a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, with the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. Wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You get a fast car. Is it fast enough so we can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights day out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. Get a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. And we'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. So I remember when we were driving in your car. So fast, I felt like I was drunk. City lights day out before us. Your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. I got a job that pays all our bills. Instead of drinking late at the bar. See more your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. So take your fast car and keep on driving. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights stay out before us. Your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way.
alone. Didn't know what time it was, the lights were low. Oh, oh. I leaned back on my radio. Oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, not a soul said. Then the loud sound it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fade. That wasn't no DJ, that was hazy cosmic jive. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children boogie. Someone so I picked on you. Oh, oh, hey, that's far out. So you heard him too. Oh, oh, switch on the TV. We may pick him up on channel 2. Look out your window, I can see his light. If we can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, or he'll get us locked up in tight. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children boogie. Starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children boogie. Pasan 6 minutitos de las 8 de la mañana. Queremos agradecerles hoy en particular a toda la comarca, que muchos se han animado por primera vez a escribir mensajes vía WhatsApp preciosísimos además, así que el agradecimiento para todos ustedes, que muchas veces uno cree que no los leemos, pero sí, o no contestamos, pero bueno, estamos acá al firme leyéndolos a todos y es muy lindo recibir ese cariño y sobre todo palabras tan lindas que nos han enviado. Vamos a compartir algunas noticias cuando pasan 6 minutitos de las 8, porque el gobierno dio por terminada la investigación sobre las denuncias contra Alejandra Casablanca. La secretaria de Derechos Humanos para el pasado reciente había sido acusada de ejercer violencia laboral por 5 funcionarios. El gobierno en estas últimas horas resolvió dar por terminado el proceso iniciado a partir de las denuncias sobre violencia laboral
que fueron presentadas contra la titular de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, Alejandra Casablanca. Esto, según lo informó El Observador y confirmó la diaria con fuentes de Presidencia. Casablanca sí había sido denunciada por 5 funcionarios. Sí, en esto, ¿no? De contexto, había sido denunciada por 5 funcionarios en noviembre del año pasado, 2025, ante el Departamento de Servicio de Prevención y Salud en el Trabajo de Presidencia de la República. Uno de los denunciantes había dicho haber sido sometido de forma constante y reiterada a destratos, gritos, descalificaciones, hostilidad, presiones indebidas y actitudes amenazantes por parte de Casablanca. Pero esto, ¿no? Que ya comentabas, May, la semana pasada, con la firma del presidente Yamandu Orsi, el gobierno dispuso la clausura del expediente administrativo que se había abierto y desde Presidencia señalaron que la resolución se señala que se tendrán en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Salud y Seguridad Ocupacional. Bueno, esta decisión, recordemos, además se da en el marco de un proceso de unificación, tanto de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, como con la Secretaría de Derechos Humanos, ambas dependientes de Presidencia de la República. El prosecretario Jorge Díaz señaló recientemente que la mayoría de las competencias de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente ya habían sido asignadas a la Institución Nacional de Derechos Humanos, por lo que era poco razonable mantener 2 estructuras. Sí, Maggie, pasamos ahora, esto ya lo habíamos repasado igualmente ayer o el lunes, pero vale la pena también recordarlo, que al frente de la Secretaría de Derechos Humanos va a ser designada Iliana Silva, quien, hasta ahora se desempeñaba como subdirectora de Comunicación Institucional de Presidencia, luego de que se cesara a Colette Spinetti la semana pasada también. Bueno, y tenemos que hablar de algo que mencionamos con varios entrevistados y tiene que ver con la llegada del Papa a nuestro país, que está prevista para el mes de noviembre. Exacto, porque la Iglesia Católica ultima los detalles de la visita de León XIV a Uruguay. Va a ser en noviembre y probablemente no hable ante el Parlamento, que es algo que habíamos abordado acá. Esto sale de Cardenal Daniel Sturla, quien ahondó en el cronograma preliminar de la gira del pontífice de nuestro país y dijo que aunque una visita al legislativo es una posibilidad, si suscita polémica, seguramente no hablará allí. Normalmente los papas no visitan los parlamentos, así nos lo han dicho. Y como acá se ha prestado a cierta controversia, el Papa no está para entrar en las polémicas, digamos así, que se pueden suscitar. El Papa es un factor de unidad y si eso suscita polémica, seguramente no hablará en el Parlamento. Otra cosa es que haga una visita de Estado y por lo tanto que quizá visite también al Poder Legislativo, es decir, a la vicepresidenta, etcétera. Pero eso, estará por verse. Ahí estábamos escuchando a Daniel Sturla, el cardenal y arzobispo de Montevideo, quien también en esa rueda de prensa dijo que esto significa una alegría enorme para los integrantes de la organización religiosa, ¿no? Ya que la última visita del máximo líder católico a Uruguay fue hace casi 40 años con un doblete, decía, del Papa Juan Pablo II en 1987 y 1988. Y esto que decíamos, ¿no? La visita va a ser en noviembre como parte de una gira de entre 5 y 10 días que involucra también visitas a Argentina y Perú. Y justamente en eso dijo, que en la Iglesia existe el anhelo de que Uruguay sea el primer país que visite el líder católico. Y hay que recordar un poco el cronograma que está previsto, por lo menos lo que se ha manejado en este primer momento. Estamos en julio, falta todavía para noviembre, pero respecto a los departamentos en los que estará León XIV durante su estadía en nuestro país, el cardenal dijo que si bien también quedan detalles para confirmar, es un hecho que sin duda obviamente estará en Montevideo, y entre las prioridades de la iglesia uruguaya, y con una posibilidad muy cierta, se avisora una visita al barrio Casavalle, un lugar que está en el corazón de la institución. Señalaba Sturla, nosotros queremos mostrarle al Papa de algún modo todo lo que la iglesia realiza, sostuvo el cardenal, quien recordó que la zona es hogar de una decena de obras sociales. Es importante que se lo mostremos al Papa y que también esas personas puedan tener un encuentro con el Santo Padre. Esto fue lo que aseveró, pero también está prevista una gira por el interior del país. Exacto. Otro departamento va a ser
Florida, donde se anhela justamente que participe en una misa homenaje a la Virgen de los 33, la que se honra cada segundo domingo de noviembre con una fiesta y peregrinación nacional a la Catedral Departamental, una fecha que justamente podría coincidir con la visita. Yo creo que sería un regalazo, expresó Sturla, y también agregó que se pretende que el Papa vaya a un departamento del norte, el cual posiblemente sea Paysandú. Reveló que el lugar fue visitado por un equipo de avanzada enviado por el Vaticano como parte de estas preparaciones, lo que indica que hay posibilidades de que esto suceda, pero advirtió sobre las consecuencias de levantar falsas expectativas y matizó que esa parada aún no se confirmó de forma definitiva. Bueno, Yami, vamos a repasar algunos de los mensajitos que vienen llegando. Esto era una información también pertinente. Hay muchas personas que aguardan la visita del Papa a nuestro país. Así que bueno, estamos con un tema de producción porque estaba previsto que llegara un poquitito antes el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila. Teníamos muchos temas para abordar. Seguramente algún contratiempo hizo que se genere este retraso. Decíamos que hay muchos mensajes. Tenemos una foto de alguien que nos escribe, Berta, por ejemplo, que nos agradece por la compañía y antes de ir al cerro para trabajar nos envía una foto desde la aguada preciosa del amanecer también. Sí, mientras tenemos esa foto, también quiero leer este mensaje que es el último, que llegó y que justo también llegó Antonio Ladra. Mira, cuando llegó este mensaje, Antonio Ladra estaba cruzando la puerta del estudio. Es verdad. Y este mensaje dice: hola, buenos días, me encanta la comarca y en especial el espacio de Antonio Ladra. Excelente el espacio de ustedes, chicas, las felicito. Así que bueno, espero que Antonio esté escuchando por ahí. Y ahí Sí, la foto seguro. que decías, Maggie. Precioso, precioso amanecer en todo el país. La verdad, agradecidos. Yo soy muy fanática de los amaneceres y atardeceres y de las lunas también. Así que me encanta que nos estén enviando esta fotito. Y obviamente destacando el trabajo de Antonio Ladra. ¿Lo escuchó Ladra el mensaje? Puro Dice rock que no. hace Antonio, increíble. Te lo leemos de nuevo. Mirá, dice: hola, buenos días, me encanta la comarca y en especial el espacio de Antonio Ladra. De reflexión, de análisis. Bueno, no, y recordemos que hoy van a estar Antonio Ladra, como todos los días, y va a estar también nuestro compañero de producción de Panorama Informativo, Pablo Méndez, y van a estar, abordando justamente este caso, ¿no? de residencial clandestino que se encontró el fin de semana, donde habían adultos mayores en condiciones, indignas, ¿no? Inhumanas para vivir ahí. De hecho, la Institución Nacional de Derechos Humanos emitió un comunicado con respecto a esto. O sea, ya hay repercusiones de este tema y bueno, nuestros compañeros van a estar abordando este caso. No es una novedad, recordemos lo que ha sucedido en esta última década respecto a incendios, respecto a las condiciones en las que vivían, respecto incluso a los que están habilitados pero todavía están en proceso de otros trámites con el Estado y que bueno, finalmente se han dado incendios con decenas de fallecidos en residenciales. Entonces es un tema a tener en cuenta. El último fue en Salinas, otro en 33. Bueno, hay que recordar también lo que pasó en Montevideo hace ya algunos años. No me quiero equivocar si fue antes o durante la pandemia, pero fue por allí también, cercano a 2020, donde murieron muchísimos ancianos, muchas personas mayores, muchas veces con problemas de movilidad, y la familia que de alguna manera confía en que ese va a ser el lugar de cuidado, invierte gran parte de sus recursos, ¿no? Mes a mes, para que esas personas tengan su cuidado. Hoy por hoy los tiempos han cambiado muchísimo. Ayer escuchaba a otros colegas que también reflexionaban en torno a esto. Antes las personas mayores se iban a vivir nuevamente con sus hijos o compartían sus hogares. Hoy por hoy también los tiempos de trabajo, los horarios laborales son distintos, se requiere otra atención y muchas veces esas personas necesitan de cuidados especiales. Entonces, si además de todo eso les vulneramos los derechos básicos, como a vivir de forma normal, tener un abrigo, tener una cama donde dormir, tener la medicación adecuada, bueno, esto se torna más que complejo. Y si a esto le sumamos encima la denuncia de la Asociación de los Residenciales, que señala que hay más de un centenar irregulares, más de 2.000 personas viviendo en peores condiciones que lo que se detectó en la Unión, la verdad, en algo estamos fallando, ¿no? Exacto. Bueno, Yami, vamos a compartir la pausa, vamos a ver si nos restablecemos con Gonzalo Sibila, que no sé si finalmente estaba llegando aquí a los estudios. Va a ser una nota mucho más breve de lo que teníamos previsto, una lástima porque había muchísimos temas, pero bueno, también
tenemos que respetar los horarios y los espacios. Hacemos la pausa y ya volvemos. Presentó Carper, tu Chevrolet marca Carper. Desde hace 30 años, el Centro de Capacitación de Fundación Itaú forma profesionales que aportan valor a la sociedad uruguaya en el campo de la cultura. Comenzá a formarte en agosto en Gestión de la Producción Artística, una capacitación a distancia, intensiva, ágil y práctica que te permitirá proyectar tu futuro laboral en las industrias culturales. Próximo comienzo, 6 de agosto. Cupos limitados. Más información en www.fundacionitaú.com.uy. Fundación Itaú. 30 años gestionando cultura. Y si me ves por la calle, no me mires pasar. Una de nuestras artistas más destacadas del momento lanzó un disco que unió a grandes voces como Paulinho Mosca, Laura Canoura y Gastón Pauls. Cambio la mirada, cambio de repente. Alfonsina presenta en vivo Pausa y Fogueo. Y si vos también sentís que el tiempo va demasiado rápido, esta es tu oportunidad. Pausa y Fogueo. Presentación en vivo. Viernes 14 de agosto, 21 horas, en La Trastienda. Entradas limitadas disponibles en Passline. Invita Bizarro. Vivimos rodeados de números. Números de seguidores, números de reproducciones, números de likes. Pero cuando hablamos de salud, es importante no ser solo un número. Necesitas que te miren a los ojos, que te escuchen, que sepan quién sos. Tener una atención de calidad también es sentir que te conocen, que realmente les importa saber cómo estás. Eso para mí es calidad, es confianza y es lo que encontré en el Círculo. Si tu cédula termina en 7, afíliate vos también al Círculo durante todo julio. Llama ahora al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En el Círculo estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. Hola, ¿estás formando tu propia opinión? Estás bien, estás en la Diaria Radio 97.9. Que no te dé lo mismo a quién llamar cuando te quedás sin gas. En Megal trabajamos incansablemente para innovar en productos y procesos que hagan nuestros envases más seguros y confiables. Acordate de Megal cuando necesites recargar tu garrafa, ya sea la clásica de 13 kilos o la garrafa liviana que solo Megal te ofrece. Llámanos al 19220 o ingresá a megal.com.uy. Megal, innovamos con energía. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Red Pagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganarestamacerca.com.uy y suma chances pagando en locales de Red Pagos o en Mi Red Pagos. Red Pagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganarestamacerca.com.uy. Presenta BHU, tu sueño, tu banco. Boludo, pelotudo, ya lo sé. Las luces te emborrachan sin saber. Palabras que rebotan, me alejé.
8 de la mañana con 22 minutos. Le queremos agradecer al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, que estuvo con unas cuestiones de salud. Igualmente se acercó hasta los estudios de la diaria. Queríamos charlar de muchos temas en profundidad. Va a ser un poco más breve la entrevista, pero bueno, primero que nada, darle los buenos días y agradecerle de todas formas que haya venido. Gracias a ustedes y disculpen la demora, imponderable, pero bueno, gracias por recibirme. No, a usted por venir de todas formas. Sibila, primero que nada queremos comenzar por la situación de este residencial en La Unión. ¿Cómo están esas personas mayores? Nosotros íbamos a, y de hecho lo vamos a hacer, brindar un poco más de detalles de las condiciones, ¿no? De salud. Se hablaba de personas que estaban pesando 30 kilos, desnutrición, frío. ¿Cómo están primero esas personas? Bueno, es terrible, ¿no? Todo lo que se ha visto y se ha relatado en estos días, realmente creo que como sociedad y como Estado nos tiene que indignar. El estado de las personas obviamente no es igual en todos los casos. Hubo personas derivadas a centros de salud que estaban allí, otras personas que los familiares se acercaron, se hizo un trabajo también en ese sentido y bueno, volvieron a sus hogares y también están en proceso de reubicación. Y después algunas personas que permanecieron en el lugar después de que, a través de una coordinación que realizamos a la interna del Ministerio de Desarrollo Social y con otras instituciones como el Ministerio de Salud Pública, se hizo una limpieza profunda del lugar, se adecuó el lugar para poder permanecer y hay cuidadores allí con una cooperativa que dispusimos también para trabajar estos días mientras se procesaban todos los realojos de las personas, que también, como saben, es importante que sean con una cierta cadencia, con cuidado, porque los movimientos para, en algunos casos, personas muy grandes también son difíciles, ¿no? Entonces, bueno, estamos en ese proceso. Hoy se terminaron de realojar las últimas personas. En realidad, el estado del lugar cambió drásticamente después de la intervención que se hizo y el estado de salud de las personas está siendo monitoreado de forma permanente por los equipos médicos. ¿Alguno corre peligro? Bueno, al momento el estado de salud de quienes están internados es disímil. Que haya peligro inminente no tenemos ningún dato. Bien. Pero bueno, estamos haciendo ese seguimiento y se trata de personas mayores. Había personas de hasta cerca de 100 años en el residencial, o sea que estamos hablando de gente que bueno, tiene riesgos grandes, ¿no? Luego, bueno, de que se conociera el caso, la Institución Nacional de Derechos Humanos emitió un comunicado, bueno, en el que llamaba a reforzar las políticas públicas en cuanto a las personas mayores. Entonces, y también la diputada colorada Nivia Reich señalaba que había unos 200 hogares en estas características también. Preguntarle, bueno, si le consta esto que haya otros hogares en estas condiciones y, bueno, también cómo se puede mejorar los controles justamente para que estas situaciones no se repitan. Sí, bueno, los hogares clandestinos como en realidad no hay un relevamiento de hogares clandestinos, eso está claro, son lugares que no están visibles como tales. Ustedes saben lo que pasaba en este lugar, ¿no? Una trama realmente criminal, ¿no? Entonces no hay un registro, nadie puede decir hay 200 en estas condiciones, se puede presuponer, pero no hay datos en ese sentido. Sí tenemos datos de la cantidad de establecimientos de larga estadía que existen, que han intentado o están en proceso de habilitación o de certificación social. Ustedes saben que la habilitación del lugar la da el Ministerio de Salud Pública. Hay una certificación social que da el Ministerio de Desarrollo Social. Son dos procesos diferentes pero relacionados entre sí. Nosotros el último dato que tenemos es que hay más de 300 con certificación social, más de 200 con habilitación completa, digamos. Eso en una cantidad de más de 1000 establecimientos de larga estadía en el país que están transitando algún proceso, obviamente que es una cifra baja y se trabaja en fiscalizaciones de forma permanente. Nosotros el año pasado desde el Ministerio de Desarrollo Social se fiscalizaron cerca de 700, pero además de las fiscalizaciones hay otra cantidad de procesos de visita, de censo de los hogares. El Ministerio de Salud Pública hace lo propio y bueno, las condiciones para habilitar un lugar también son condiciones exigentes, por eso hay lugares que no tienen la habilitación completa todavía. Estos casos son casos donde ni siquiera podemos tener un relevamiento porque se trata de actividades que se hacen de forma clandestina, ¿no? ¿Verdad? Sibila, lo mencionábamos hace un ratito, en los tiempos que corren se ha modificado mucho la forma en que las personas en este momento de su vida atraviesan, ¿no? La vejez, la tercera edad, y estamos hablando que antes de repente se iban a la casa de un hijo, de una hija, de un familiar, y bueno, eran cuidados por la propia familia. Hoy por hoy
todos trabajamos más, tenemos horarios más extendidos laborales. ¿Qué tendría que tener en cuenta una familia al momento de elegir un residencial? ¿Qué consultar, qué preguntar, qué certificación pedir? ¿Dónde se puede denunciar también cuando se va a consultar y se da cuenta que es un hogar de estas características? Bueno, el Ministerio de Salud Pública tiene vías para poder hacer denuncias. Nosotros tenemos el Instituto Nacional de las Personas Mayores, como ustedes saben, es un ente rector en materia de adultos mayores. Era un ente que prácticamente no tenía presupuesto, un organismo que prácticamente no tenía presupuesto. El presupuesto pasado, el quinquenal, le asigna algún presupuesto y bueno, estamos progresivamente desplegando las capacidades del instituto. A las familias, obviamente, decirles que la solicitud de certificación social, de habilitación, el que consten, digamos, esos elementos de intervención previa del Estado es muy importante para poder garantizar las condiciones dignas de estos lugares, ¿no? ¿Y para denuncias? Y para denuncias eso se puede hacer al Ministerio de Salud Pública, como decía. La ministra de Salud Pública en el día de ayer justamente planteaba la importancia de que estas denuncias se hicieran. Se puede hacer al Ministerio de Desarrollo Social, al Instituto de las Personas Mayores y obviamente que hay denuncias que pueden ameritar intervención policial, como fue el caso de esta, ¿no? Exacto. En realidad es la policía la que interviene en primera instancia porque hay una situación ahí de violación flagrante de todos los derechos de las personas y como está quedando verificado también a través del proceso judicial, algo que tiene, digamos, para no ir más allá de los procesos de investigación, toda la apariencia de un acto delictivo, ¿no? ¿Verdad? Silvia, quiero pasar al tema de las transferencias a infancias y adolescencias previstas en la rendición de cuentas, que donde se unificarían las transferencias, que ya han dicho que podría tener un impacto en la reducción de la pobreza, han dicho esto desde el gobierno. Entonces, a la luz de la decisión de la coalición republicana de no acompañar en general el proyecto de rendición, quería consultarle qué alternativas se están manejando, particularmente en esto de las transferencias, en caso de que la rendición de cuentas no salga. Bueno, esa es una conversación que todavía no está culminada, porque como ustedes saben, el Poder Ejecutivo remite al Parlamento un proyecto de rendición de cuentas con la intención de que ese proyecto sea aprobado. A nosotros la conferencia de prensa del otro día de las bancadas de la coalición republicana nos sorprendió. Nos sorprendió porque además no es habitual que se hagan este tipo de pronunciamientos en un momento todavía tan inicial del tratamiento de la rendición de cuentas. Fíjense que a mí me toca como inciso ir al Parlamento el 23 de junio. Nosotros vamos a ir con la expectativa de poder también convencer de la importancia que tienen estos componentes que están en la rendición y que esa posición que se comunicó públicamente también pueda ser revisada, ¿no? O sea, el jueves 23 de julio. O sea, ¿cree que también esta comparecencia donde se va a abordar justamente este tema, que debe ser uno también pienso, de las prioridades que debe tener el gobierno para que salga, puede cambiar algo quizá cuando expliquen, en qué va a consistir este Uno, la expectativa de poder incidir comentando, desarrollando la importancia que tiene estas políticas y su impacto, la tenemos siempre. Es legítimo, obviamente, que las distintas bancadas tengan sus posiciones y definan qué votar y qué no votar. No, es hasta ocioso decirlo. Lo que realmente sorprendió es el momento del anuncio, las características del anuncio, que tiene más que ver con una actitud política hacia el gobierno que con una discusión del proyecto de rendición de cuentas, y esto genera un trasfondo en la propia discusión parlamentaria y en las presentaciones del Poder Ejecutivo distinto a otras situaciones anteriores. ¿Cómo podemos seguir en caso de que no se apruebe? Bueno, es algo que iremos valorando a su debido tiempo. Obviamente que se podría enviar también un proyecto de ley específico. Sí, fue lo que dijo Done, ¿no? Que el plan B podría ser una ley independiente. Sí, podría ser. Obviamente la rendición de cuentas es un marco que es especialmente propicio para discutir la asignación de recursos, ¿no? Muchas veces incluso se ha cuestionado que en las rendiciones de cuentas se incluyen cosas, lo hemos hecho en todos los gobiernos, estos cuestionamientos se han hecho, ¿no? A mí me tocó ser parlamentario y también lo hacíamos, de que se incluyen cosas que no son estrictamente una rendición. Bueno, este no es el caso porque aquí hay normas que tienen un impacto presupuestal y es muy importante que estén contenidas ahí porque además si hay un cuidado de los fondos públicos, si hay metas también que tienen que ver con
la acción, la gestión de cada uno de los incisos y metas que tienen que ver con la eficiencia del gasto. Está bien que eso se debata en el marco de la rendición de cuentas, ¿no? Sacarlo de ahí es de alguna manera sustraerlo a ese marco general, que es muy importante que todo el gobierno y los legisladores velen por él, ¿no? Entonces, nada, nosotros vamos a ir al Parlamento a desarrollar el impacto que esperamos que tenga esta política, cómo está diseñada. Bueno, ya han tenido los parlamentarios posibilidad también con el equipo económico, participando también la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de intercambiar sobre esto, pero bueno, agotaremos todas las instancias y me consta que a nivel parlamentario también la bancada del Frente Amplio está haciendo esfuerzos para que la rendición de cuentas sea finalmente aprobada. Hemos profundizado, por ejemplo, con la presidenta de BPS respecto a cómo iban a ser esas partidas, a qué franjas iban a tocar. Por eso tal vez estaría bueno poder abordar otros aspectos. ¿Por qué se decide que sea en efectivo en esta oportunidad, que ha sido alguno de los cuestionamientos y el argumento que se da desde la oposición es que, por ejemplo, se pueden comprar otras cosas que no sean cuestiones necesarias para un hogar, para cumplir con las necesidades básicas de esa familia? Y por otro lado también se habló de la cuestión vinculada a las compras en el litoral, en el norte del país, sobre todo donde se podía cruzar la frontera y de alguna manera afectar a los comercios de Rivera, por ejemplo. Estoy poniendo varias situaciones puntuales que se denuncian y por eso la consulta de por qué se decide hacer en efectivo esas transferencias. Bien, ustedes saben que lo que significa ese artículo, que aparte se ha tomado como un poco parcialmente, digamos, es que no hay un medio de pago específico, como ser una tarjeta específica, como el caso de la tarjeta Uruguay Social, para el pago de las prestaciones. Esto ya sucedía con otras prestaciones que no se pagan con TUS, digamos, no es nada nuevo, y no implica, cuando decimos efectivo, está previsto ahí también los medios propios de la inclusión financiera, ¿no? ¿Verdad? O sea, las personas pueden cargar esto a su cuenta, a la cuenta que utilizan con una tarjeta de débito. Pueden elegir. Por ejemplo, ahí está, pueden elegir ese marco. O sea, esos 10.000 pesos elección, cómo se unificarían, podrían ir a la cuenta bancaria de una persona. Exactamente, y utilizarse una tarjeta de débito convencional, digamos, ¿no? Lo que no hay es un medio de pago específico que vos digas, bueno, es la tarjeta Uruguay Social y solamente se puede usar en ciertos comercios, por ejemplo, en una red de comercios solidarios, como se le llama a los que están adheridos a la tarjeta. Esta es una variante que, como todo, se puede discutir, para eso está la discusión parlamentaria. A ver, la discusión parlamentaria está para conversar todos estos temas. Pienso, por ejemplo, no sé, en Brow, que pudiera unificar las transferencias allí. Allí ya no se quedaría de lado ese aspecto vinculado al efectivo, al manejo de efectivo en sí mismo. Sí, igualmente se presentan otras objeciones que tienen que ver con el tipo de comercios en los que se puede utilizar la tarjeta o no. Estas discusiones siempre se dieron con las transferencias monetarias y yo quiero decir que algunas posturas me llaman la atención, otras no. Digo que algunas me llaman la atención porque el gobierno pasado, por ejemplo, incrementó transferencias en algunas áreas, particularmente relacionadas con primera infancia. Pensemos en el bono crianza, que nosotros duplicamos el bono crianza para los hogares que perciben TUS doble y estamos camino a la duplicación para los que perciben TUS simple. Y cuando se da la discusión, por ejemplo, de las condicionalidades, en el caso del bono crianza no aparecían condicionalidades. En realidad es un incremento de la tarjeta Uruguay Social que no tenía condicionalidades del tipo de las que tienen las AFAM. Y ahora se están unificando prestaciones, algunas condicionadas y otras incondicionadas, y por eso se va a un esquema además 80-20 en lo que refiere a la condicionalidad. Entonces es una objeción un poco extraña por parte de alguna de las personas que la están formulando, más allá de que es muy legítimo que el país discuta esto y lo viene discutiendo hace mucho. Respecto de los gastos que se pueden hacer, los comercios en los que se pueden hacer, creo que, como digo, si la política nos interesa, está muy bien que se discuta. Si la política nos interesa, está muy bien que se habilite la discusión también. Ustedes saben que la no votación en general tiene consecuencias sobre la discusión de los artículos en el caso de que no se logren los votos. O sea que aquí ese posicionamiento que adoptó públicamente la bancada de la coalición también tendría consecuencias sobre la posibilidad de discutir estas cosas en específico en el marco del proyecto de rendición de cuentas. Luego hay un aspecto más ideológico en esta discusión que ha estado siempre presente, que tiene que ver con la forma en que nos relacionamos con el gasto o los gastos
de las familias más pobres, de los hogares más pobres de la sociedad, que es muy distinto a cómo nos relacionamos con el gasto de cualquier otro ciudadano, cualquier otro hogar, ¿no? Bueno, ayer justamente se manejaba como uno de los aspectos contradictorios de quienes cuestionaban estas cosas, era que, por ejemplo, el Parlamento y los legisladores tienen una partida especial para gastos telefónicos, ¿no? De telefonía móvil. Entonces decían, bueno, ¿por qué un parlamentario que cobra tanto dinero puede tener esa partida? Y no se controla cuáles son las llamadas que se hace, a quién se llama con esa cobertura telefónica que garantiza el Parlamento. Es decir, si uno se pone a revisar todo lo que en el Uruguay se paga con fondos públicos, la cantidad de subsidios que existen, de apoyos que existen a hogares de distinto tipo, a empresas, etcétera, bueno, se va a encontrar con una enorme diversidad de apoyos. En el Uruguay el Estado es fuerte y el Estado subsidia a personas, a grupos económicos, etcétera. Entonces, es una discusión en ese sentido un poco sesgada, ¿no? Yo la veo un poco sesgada. Muchas veces la intención que está detrás en algunos de los planteos que se hacen puede ser loable, tiene que ver con, bueno, cómo gastan las familias en relación también a la crianza. Ahora, ojo con caer en una especie de paternalismo que, en definitiva, cuando se pretende criticar la asistencia y se la tilda de asistencialismo, no parece ser muy compatible con un discurso en el cual uno tiene que tener milimétricamente controlado cuál es el gasto que se hace con recursos que son recursos que hay que decir que son elementales para el apoyo a familias que están en situaciones de mucha vulneración. Pero es una discusión abierta y es una discusión que está bien que se dé, ¿no? Sibila, para la próxima entrevista queremos profundizar en todos estos aspectos, sobre todo en la pobreza estructural que tienen estas familias, porque cuando hablamos de pobreza infantil, hablamos de hogares infantiles, ¿no? Vivienda, accesos a servicios, educación, etcétera, salud también. Eso yo lo comprometo a que cuando esté resuelta la rendición de cuentas nos visite de nuevo, así podemos profundizar. Pero otro de los ítems importantes que teníamos eran las personas en situación de calle. Se han registrado fallecimientos en estos últimos meses. Ha hecho muchísimo frío, ahora por suerte aflojó un poco, pero la realidad es que uno se sigue topando con cada vez más personas, ¿no? Y no es algo que empezó ahora, ya desde hace ya algunas décadas se viene en aumento, pasaron gobiernos, pasaron signos políticos y la realidad es la que nos topamos en la calle todos los días. ¿Se puede aplicar el programa que tenía previsto el MIDES? No digo el actual, ¿no? Lo que se está haciendo en concreto con las personas ahora durante el frío, sino con esa estrategia más grande que se tenía planificada por parte del gobierno. ¿Se va a poder realizar sin estas reasignaciones? Bueno, a ver, el proyecto de presupuesto prevé una partida especial de 200 millones de pesos para fortalecer algunas de las líneas de la estrategia, concretamente proyectos de convivencia y producción que están orientados también al trabajo, algunos en medio rural, por ejemplo, que es una de las líneas que está en la estrategia. También una línea de acompañamiento a las trayectorias de las personas, de seguimiento a las trayectorias de las personas, algo que el sistema no tenía previsto. Realmente el sistema de protección social en Uruguay, como ustedes saben, es muy amplio, tiene muchos capítulos. El sistema de protección específicamente para este tipo de situaciones no tenía previsto un seguimiento de trayectoria de las personas adecuado que evite derivaciones equivocadas, que evite puertas giratorias, que hay muchas en el sistema, ¿no? Entonces, sin duda que esos recursos son importantes, son muy importantes, esperemos que se puedan aprobar. Nosotros estamos trabajando en todas las hipótesis para poder implementar las políticas igual, ¿no? De hecho, hay muchas cosas que ya estamos avanzando de la estrategia previa a la rendición de cuentas, readecuando la utilización de los propios recursos que ya tenemos, pero esos recursos se necesitan, son muy importantes, también es parte de lo que queremos explicar en el Parlamento Nacional. Y bueno, ustedes saben que este gobierno está haciendo un esfuerzo sin precedentes en esta materia, o sea, realmente la cantidad de personas abarcadas por los servicios del Estado no tiene antecedentes, el salto que se pegó en términos cuantitativos tampoco tiene antecedentes. Nosotros pasamos de tener un sistema que alojaba a poquito más de 5.000 personas a tener más de 9.000. Esto tiene una doble cara, es decir, 9.000 personas que están necesitando esta asistencia del Estado, obviamente que interpela muchísimas cosas más que la atención que se hace a las personas incluso las que en deben quedar situación por de fuera, calle, ¿no? Que deben superar las 10.000. Exactamente. Ustedes saben también que hay en estos meses, con un trabajo muy fuerte de coordinación interinstitucional, en el que también está involucrado el SINAE,
con la policía trabajando también en la captación, en los casos donde no hay voluntad de las personas de concurrir a los centros, previa intervención social que también hace el Ministerio, uno ve un notorio descenso de presencia de personas a la intemperie en este momento. En la noche, porque en el día se siguen viendo. Porque lo otro que sucede, que también es importante que todos los vecinos de Montevideo, sobre todo, pero del país, lo entiendan, es que las personas no están privadas de libertad. Entonces, cuando tomamos la decisión de dar asistencia, de dar refugio, etcétera, uno está previendo un lugar para que las personas puedan estar 24 horas, pero las personas no están encerradas, pueden salir durante el día, la gente sale muchas veces a desarrollar actividades también que le permiten su sustento, digamos, ¿no? Hay personas que trabajan cuidando coches, en otras tareas desarrollando changas, a veces en general trabajos informales, ¿no? Ahora tenemos, quiero decir, 1.000 personas en programas de trabajo protegido. Esto es algo sin precedentes. 1.000 personas que vienen de situación de calle, 300 en accesos y más de 800 en Uruguay Impulsa, que están trabajando con protección del Estado en un programa que también es parte de la estrategia. Estamos desarrollando mucho también una línea de viviendas con acompañamiento. En fin, es mucho lo que se está haciendo, pero es muchísimo lo que se necesita hacer, crecer y cambiar en el sistema, que progresivamente lo vamos haciendo. Hace pocos días inauguramos una experiencia también muy, muy interesante en un lugar donde, bueno, lo que teníamos era un montón de camas juntas, y generamos unos espacios individuales para las personas. Esto, no saben lo que cambió en el relato que la gente hace sobre su posibilidad de llegar a ese espacio, tener la intimidad, poder cerrar una puerta. Todo esto parece menor, bueno, lleva recursos y es un cambio sustantivo en un sistema que estaba muy centrado en los refugios, se ha venido diversificando a lo largo del tiempo, y muy montevideano y nocturno. Todo esto lo venimos cambiando progresivamente. Sibila, queda hecha entonces el compromiso a visitarnos nuevamente, a profundizar en cada uno de estos programas, porque es inevitable que ameriten un tiempo de desarrollo, de explicarle a la población y también de entender de qué manera el uruguayo a pie puede ser parte también, colaborar, ¿no?, con todo esto. Desde los residenciales, las personas en situación de calle, las vías de comunicación, para dar alerta de estas realidades. Le agradecemos mucho que igualmente nos haya acompañado. Muchas gracias a ustedes por recibirme. Disculpen nuevamente la demora y estoy para una próxima entrevista con mucho gusto. Muchas gracias. Era el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila. Ya llegan Pablo, ya llega Antonio también, luego de esta pausa. Presentó BHU, tu sueño, tu banco. ¿Sabías que no toda el agua que tomás está realmente limpia? En Clearwater, nosotros mantenemos tu equipo para que vos te ocupes de cuidar a los tuyos. Escribinos al WhatsApp 097-474-387 con la palabra radio. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es estar en movimiento, sintiendo cómo ideas, personas y lugares se transforman. Es conectar con otros para potenciar tus ideas y generar impacto en lo que nos rodea. Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos. Universidad Católica del Uruguay, el futuro que está en vos y en nosotros. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. La Mojigata presenta a los inadaptados con relaciones, junto a invitadas e invitados de gran porte, que ojalá se porten a la altura de las circunstancias. Quedan ustedes descubrir quiénes son los inadaptados, quiénes son las relaciones y cuál es la Mojigata. Sala Adelarreta del Sodre. Miércoles 22 de julio. Pórtense bien. Entradas en Ticantel, Montevideo Music Group. La Diaria Radio, 97.9.
Llegó a Carper la SUV que no te vas a poder sacar de la cabeza. Chevrolet Sonic, la SUV que nació para ser inolvidable. Diseño deportivo, tecnología, conectividad y la seguridad que necesitas para disfrutar cada camino. Encontrala ahora en Carper desde $26.990. Te esperamos en nuestro local de Boulevard Artigas, esquina Gustavo Gallinal. Carper, tu Chevrolet, marca Carper. En Alcance Servicio de Compañía cumplimos 30 años cuidándote. Sumate vos también a la tranquilidad de contar con Alcance. Afiliate ahora con 3 meses gratis y 12 meses con un 50% de descuento llamando al 0800 2902. Alcance 30 años. Amamos cuidarte. Imagina llegar al aeropuerto de Carrasco y dejar tu auto a solo unos pasos del check-in. Descubrí el nuevo Indoor Parking, un estacionamiento techado con acceso directo a la terminal. Seguridad, comodidad y la mejor ubicación para que viajes sin preocupaciones. Aprovecha nuestras promos de larga estadía y asegura tu lugar a tan solo un clic. Reserva ahora en aeroshop.com.uy. Indoor Parking Aeropuerto de Carrasco. Estaciona, volá y disfruta. 8 de la mañana con 48 minutos, Yami. Y nos encantan los miércoles también. Sí, claro que sí. Aparte ahora con la vuelta de nuestro compañero, Pablo Méndez. Bienvenido de nuevo. Es que lo saludé tan a las corridas, fue una mañana típica. ¿Estabas de paseo? ¿Dónde estabas? Andaba por las sierras de La Valleja. No. Y bueno, pasamos unos días en familia. En muy familia, lindo. precioso. Aparte, qué lugar. Sí. El sí, frío sí. igual. Los extrañaste, ¿no? Hace mucho frío, sobre todo. que se extraña. ¿Llegaste a ver la nieve? Sí, llegué a ver una lluvia que caía con cierta lentitud. Eso fue, porque fue de noche, entonces abajo de un foco, unos centímetros, se veía algo diferente a lluvia. Bueno, nos encanta que hayas descansado, que hayas pasado bien y con la familia. Recién charlábamos con el ministro de Desarrollo Social respecto a la situación del residencial de La Unión, que no es el único. Seguramente esto se siga detectando con el correr de los años, ¿no? Porque es lo que viene pasando desde hace muchísimo tiempo. Ojalá no fuera así. Pero hay pormenores, Pablo, que se dieron a conocer en esta investigación que estuviste realizando y también Antonio con sus aportes respecto a cómo fue el procedimiento policial. ¿Y con qué se encontraron esos funcionarios? Sí, es una causa que bueno, que llama la atención cómo se generó y cómo terminó. Bueno, ¿Cómo empieza todo? Todo empieza el viernes de noche con tres vecinos que escuchaban las voces de 3 ancianas que decían que estaban encerradas, que necesitaban agua y que había personas caídas en el lugar donde estaban. Esos vecinos no sabían, no tenían ni idea que ahí había un residencial. Abrieron una ventana y empezaron a gritar en la calle. Sí, sí, creo que no es que tenían acceso a la ventana, sino que gritaban hacia un lugar, una abertura en los altos, o sea, cerca del techo de la casa, y que por eso se escuchaba. Qué horrible todo. Entonces, bueno, empezaban a escuchar esos gritos. Los vecinos llamaron a la policía, que ese fue, digamos, la reacción que permitió la liberación de, recordemos, estos 22 ancianos que estaban en condiciones paupérrimas, ¿no? O sea, estamos hablando de colchones en el piso, de sin sábanas, de todo desnutrición, deshidratación, todo, bueno, todo el ambiente orinado, defecado, y encerrados con llave. A las claras, sin una persona que estuviera supervisándolos, ni cuidando, de cuidadores ni hablamos. Claro, ¿no? pero ese es uno de los puntos claves en la causa. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que pasó bien fue que cuando llegó la policía empezaban a golpear y nadie abría. Entonces, bueno, un vecino les permitió subir por la azotea, ingresaron por un altillo, ahí se encontraron con todo ese panorama, pero además se encontraron con una persona que estaba hablando por teléfono, una persona de unos 75 años que estaba hablando con la dueña del residencial. ¿Y qué le decía? Le decía que, o sea, como que se excusaba porque había dejado entrar, pasada la policía. ¿No? Le decía, bueno, yo, ¿qué querés que haga? O sea, ¿cómo no lo voy a dejar entrar si es la policía? Ellos entraron por el altillo, ¿no? La defensa de la dueña en la audiencia de formalización lo que dice es que esta persona era la que estaba cuidando, ¿no? Supuestamente, y se durmió, ¿no? Por eso no escuchó a la policía, que estuvo más o menos 40 minutos golpeando, y bueno, por eso no pudo atender a los ancianos. Es realmente un argumento muy, muy débil, ¿no? El de la defensa.
Además, recordemos que la dueña tiene un residencial en la esquina, ¿no? O sea, esta casa donde fueron encontrados estos ancianos está a unas 4 casas más o menos de un residencial en la esquina de Comercio y Cabral, que era donde... La pantalla. Exacto, era la pantalla que se utilizaba para recibir a las familias y decirles, bueno, su familiar se va a quedar acá, y bueno, después eran trasladados ahí. No hay un nexo entre casa y casa, ¿no? No, hay que salir a la calle hay que y volver a salir entrar. porque está cruzando y después 4 cuadras por Mateo Cabral está la casa clandestina y el residencial está en la esquina. Las visitas solo se permitían coordinadas. Entonces, claro, cuando alguien decía voy a visitar, lo trasladaban de ahí al residencial de la esquina. Y bueno, en definitiva, bueno, una clara situación de ocultamiento, de impedir que ingrese la policía. Y bueno, se están investigando varios delitos. El primero, bueno, es privación de libertad, que es el más claro, ¿no? Porque las personas, o sea, no podían salir, además todas con problemas de movilidad, ¿no? Entonces, o sea, ese es como el delito más fuerte que se formalizó. Después está el delito de omisión a asistencia a discapacitados, que bueno, que ese también está bastante claro. Y después hay otros 2 sobre los que, bueno, uno hay que seguir trabajando, que es el delito de estafa, porque ¿qué pasó? Los familiares que declaran que ellos dejaron las tarjetas de Brow y las cédulas de identidad en el residencial, ¿no? Y bueno, acá también la defensa, o sea, al principio lo negó. Al principio, perdón, dijo que no sabía eso. Después dijo que durante la audiencia pidió un tiempo para hablar con la dueña y la encargada del local, y después no hicieron más referencia a eso, ¿no? Y hasta ahora las tarjetas ni las cédulas aparecen. Entonces, bueno, ahí está el delito de estafa, que puede surgir. Y después se imputó el delito de omisión de asistencia, que bueno, que tiene, según la jueza, decía, bueno, este delito lo imputamos, pero no le veía que pudiese avanzar en un juicio, porque de alguna forma está integrado con el segundo delito del que hablamos, que es omisión a asistencia a discapacitados. ¿Qué pasa con las penas que podrían tener estas? ¿Es una persona o son 2? Son 2. Es una ciudadana uruguaya, que es la dueña, es una persona que es técnica en administración, ¿no? Que vive en Sayago, que tiene varias propiedades. Se dice incluso que podría tener un tercer local, eso también se está investigando. Esa es de 49 años, y una ciudadana cubana de 46 años que llegó hace 7 años a Uruguay con su esposo. Las penas, la máxima, entre los delitos que se le imputaron, la máxima es la de privación de libertad, que es 9 años, y después las otras andan ahí 4 años, 5 años, dependiendo del delito. Parece inminente la prisión, por lo menos, ¿no? Sí, ellos tienen prisión preventiva, ellas tienen 120 días de prisión preventiva hasta el 7 de noviembre, pero yo, por lo que escuché en la audiencia, todo apunta a que en algún momento van a alcanzar un acuerdo, porque realmente no, por lo que se vio en la audiencia de formalización, la defensa no tiene, digamos, argumentos fuertes para que esto no termine en una condena. Entonces, bueno, es probable que se alcance un acuerdo. Pero bueno, o sea, más allá de la causa y de lo que uno escucha, o sea, es impactante cómo, bueno, o sea, generamos eso, ¿no? Una sociedad que tiene Macabra. 2 personas, claro, 2 personas que son capaces, ¿no? De tener a 22 ancianos con baja movilidad, así, totalmente ¿Qué pasaba con las abandonados. familias? Porque escuché a la hija de alguna de las personas que estaban allí decir que bueno, que no se daban cuenta, que algunas cosas llamaban la atención, pero bueno, no sabían que existía esa segunda casa. ¿Cuánto pagaban por mes? Porque también eso... 30.000 pesos es más o menos lo que que para un residencial promedio no es de los más caros, ¿no? Claro. Sin embargo, no dejan de ser 30.000 pesos que estas personas pagaban por estar en estas condiciones inhumanas. Sí, totalmente. Sí, y claro, y queda también, o sea, la cuestión del Estado, ¿no? O sea, porque, o sea, hay muchos residenciales. Yo tenía por acá la cifra, pero hay 19.000 personas que viven en residenciales, según un censo de 2024, y 1.260 residenciales, de los cuales la mayoría no está Declarados. habilitado. Declarados.
Y la mayoría no está habilitado Claro, porque le falta precisan 3 bomberos, certificaciones. salud pública. Ahí va, bomberos, Ujú. MIDES y salud pública. Exacto. No, yo lo que quería decir es que es tremendo un poco en la línea de lo que dijiste, Maggie, que es, y que habla de la sociedad uruguaya, cómo tratamos a los viejos y cómo tratamos a los niños, ¿no? La pobreza infantil está en alza, los viejos están hacinados. Y además, lo otro llamativo que hay es que en los últimos años ha habido una oferta impresionante de este tipo de residenciales. Pero acá, una vez más, se ve esa situación de, hay residenciales de alta gama que cuestan muchísimo dinero y otros que son este tipo de cosas, ¿no? Residenciales que tienen sauna, que tienen una cantidad de servicios que lo puede pagar alguien que puede. O sea, también ahí se ve la diferencia social en todo eso, en la vejez. Exacto. ¿No? Entonces, y lo otro que interesante que está en la diaria, que hay una iniciativa, o sea, reflota la iniciativa de Nivia Reis, la diputada colorada, que es una iniciativa que propone incorporar en el Código Penal nuevos delitos. Pero también está bien, pero es un poco lo que hablamos siempre con el tema de la seguridad. Siempre vamos con esa vara, penalizar, y eso no se arregla. Porque además, igual hay otros episodios, no sé si se acuerdan, en el año 2024, en 33, El incendio. Sí, claro. ¿no? Ese residencial no era un residencial que no estuviera... No, en pleno centro de la ciudad. Estaba en pleno centro de la ciudad, había sido inspeccionado, o sea, tenía todo, y murieron prendido fuego, ¿no? Exacto. Porque en invierno, además, el fuego es uno de los factores, tanto con los niños como con los ancianos, son factores terribles, ¿no? Que pueden afectar y que pueden llevar a la Por eso muerte, ¿no? también nos parecía pertinente consultarle al ministro respecto a qué consideraciones tener en cuenta al momento de elegir una casa Y de los estas cuidados, características claro. para que vivan, Sí. ¿no? Las personas mayores de una familia, qué elegir, qué tener en cuenta, qué pedir. Y qué señales de alarma también, ¿no? Por ejemplo, hay una exacto. ¿Y dónde familia denunciar? que hacía 2 meses que Que no no le podía dejaban ver. ver al familiar, Exacto. ¿no? Entonces ahí, bueno, ¿qué hacer en esos casos, no? De alguna forma, bueno, es un triste llamado a reflexionar sobre el vínculo que tenemos con las personas que en definitiva son las personas que nos criaron, que nos Que nos educaron. cuidaron. ¿No? ¿no? Sí, claro, pero viste, el paradigma es casi guardarlas, Sí. ¿no? Llevarlas y tirarlas allí, bueno, está bien. Bueno, quedó hecha Bueno. la promesa del ministro de volver, así que también vamos a intentar profundizar en qué pasa con los adultos mayores de nuestro país, ¿no? ¿Qué importancia le damos? Que UNASPO es algo que viene reclamando desde hace un buen tiempo. Les agradecemos a ambos, Dale. Antonio, Pablo. Nos gracias. reencontramos el miércoles que Yami. viene. Dejamos en Exactamente. suspenso el tema. Exacto. Yami, Sí, nos vemos mañana. lo dejamos con la mañana de la diaria, nos vemos mañana a las 7. Que pasen bien.